Cuando la noche caiga, recordarás cada palabra que estás a punto de escuchar. Y antes de que arranquemos, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega este viaje aterrador. Nuestro primer destino nos lleva a Japón, a un bosque que no necesita presentación entre los amantes de lo paranormal. Aokigahara, conocido como el Bosque de los Suicidios. Situado al pie del majestuoso monte Fuji, este lugar ha sido durante siglos protagonista de historias inquietantes. Según la leyenda, aquí habitan los Yurei, espíritus vengativos que vagan entre los árboles, buscando arrastrar a los vivos hacia el más allá. La densidad del bosque es tal que la luz apenas penetra, y el silencio, roto de vez en cuando por el crujido de una rama, puede helar la sangre. Un dato curioso es que la brújula pierde la orientación en ciertas zonas debido a la gran cantidad de hierro en el suelo, lo que provoca que incluso exploradores experimentados pierdan el rumbo. Imagínate estar allí, escuchando cómo el viento parece formar voces humanas, y preguntarte si realmente estás solo. Del otro lado del mundo, en México, nos adentramos en la famosa Isla de las Muñecas. Este lugar, ubicado en los canales de Xochimilco, parece un sueño distorsionado. Entre los árboles cuelgan cientos de muñecas viejas y deterioradas, con ojos que parecen seguirte a donde vayas. La historia cuenta que un hombre llamado Don Julián encontró el cuerpo de una niña ahogada en uno de los canales, y poco después comenzó a escuchar susurros y lamentos. Para apaciguar su espíritu, empezó a colgar muñecas por toda la isla, y nunca dejó de hacerlo hasta su muerte. Lo perturbador es que su cuerpo fue encontrado en el mismo lugar donde halló a la niña años atrás. Algunos visitantes aseguran que las muñecas mueven la cabeza o cambian de posición cuando nadie las mira. Incluso se han grabado sonidos extraños en grabadoras, que al reproducirse, muestran voces infantiles que no pertenecen a nadie presente. Cruzamos el océano y llegamos a Rumanía, hogar del castillo de Bran, más conocido como el Castillo de Drácula. Aunque históricamente su conexión con Vlad el Emperador, la figura real que inspiró al famoso vampiro, es tenue, las leyendas han convertido a esta fortaleza medieval en un ícono del terror. Sus pasadizos estrechos, escaleras ocultas y habitaciones frías parecen contener secretos antiguos. Los guías cuentan que, en noches de luna llena, algunos visitantes sienten una presión en el cuello o un frío repentino que recorre todo el cuerpo. Un dato que pocos conocen es que durante excavaciones arqueológicas en la zona, hallaron restos humanos con el pecho atravesado por estacas, lo que refuerza la idea de que en algún momento las leyendas de vampiros fueron tomadas muy en serio. Ahora viajamos a Estados Unidos, al famoso Hotel Stanley en Colorado. Este lugar inspiró nada menos que a Stephen King para escribir El Resplandor. Según el propio autor, durante su estadía en una habitación del cuarto piso, soñó que su hijo corría por los pasillos perseguido por una manguera contra incendios que cobraba vida. Al despertar, sintió una presencia observándolo. Desde entonces, decenas de huéspedes y empleados aseguran haber visto figuras transparentes, escuchado risas de niños en habitaciones vacías y sentido que alguien se siente en su cama en medio de la noche. Un detalle curioso es que en las grabaciones de seguridad, en varias ocasiones, han aparecido siluetas humanas cruzando los pasillos, aunque el hotel estaba cerrado al público. No podemos dejar fuera uno de los lugares más inquietantes de Europa, la prisión de Poveglia en Italia. Aunque hoy está abandonada, esta isla ha sido testigo de un sinfín de tragedias. Durante la peste bubónica, fue utilizada como lugar de cuarentena y miles de personas murieron aquí, muchas de ellas quemadas para evitar la propagación de la enfermedad. Siglos más tarde, un hospital psiquiátrico se levantó en la isla y los pacientes aseguraban ver figuras extrañas. La leyenda dice que un médico, famoso por sus crueles experimentos, terminó arrojándose desde el campanario después de ser acosado por las mismas presencias que atormentaban a sus pacientes. Algunos pescadores de la zona evitan acercarse, pues afirman que la tierra de la isla está compuesta en gran parte por las cenizas de las víctimas, lo que le da un olor particular cuando sopla el viento. Cada una de estas historias tiene un elemento en común: la mezcla entre lo documentado y lo inexplicable. Es esa línea difusa entre la historia y el mito lo que les da vida. Y es aquí donde quiero que tú participes. No solo me interesa saber desde qué país me estás viendo,
sino también si en tu ciudad existe algún lugar que guarde una leyenda parecida. Escríbelo en los comentarios y comparte esa historia que todos conocen, pero pocos se atreven a contar. Así podremos seguir construyendo juntos este mapa de misterios que recorre el mundo. Porque al final, las leyendas no son solo cuentos para asustar, son parte de la identidad de un lugar. Reflejan los miedos, las creencias y las advertencias que han pasado de generación en generación. Tal vez no podamos probar que sean reales, pero lo cierto es que cada testimonio, cada escalofrío y cada mirada nerviosa hacia la oscuridad mantiene vivo su poder. Y cuando uno de estos lugares te mira de vuelta, tal vez descubras que la leyenda no es solo una historia, sino una verdad oculta que aún perdura entre las sombras. En Escocia, entre colinas envueltas en niebla, se alza el castillo de Glamis, un lugar con más de 600 años de historia. Aquí se han contado leyendas que involucran habitaciones ocultas, pasillos interminables y un misterio que ha pasado de generación en generación, la historia del monstruo de Glamis. Según la tradición, un heredero de la familia nació con deformidades tan terribles que fue ocultado del mundo y vivió toda su vida en una habitación secreta. Durante siglos, empleados y visitantes han afirmado escuchar pasos pesados, como si algo de gran tamaño y fuerza caminara lentamente por los pasillos vacíos. Lo más inquietante es que en varias ocasiones se han registrado sonidos de arrastre que provienen de las paredes, como si alguien o algo intentara salir. Un dato curioso es que la propia familia noble propietaria del castillo jamás ha desmentido por completo la existencia de este ser, alimentando aún más la leyenda. Desde Escocia nos vamos a Australia, a la prisión de Port Arthur, en Tasmania. Este antiguo penal fue uno de los más duros del siglo XIX y albergó a prisioneros considerados imposibles de rehabilitar. Las condiciones eran inhumanas: aislamiento total, trabajos forzados y un sistema de castigos psicológicos que buscaba quebrar la mente de los reclusos. La leyenda dice que las almas de aquellos hombres nunca abandonaron el lugar. Guías turísticos y visitantes cuentan que han escuchado voces gritando desde celdas vacías o que han visto figuras cruzar los pasillos y desaparecer en la nada. En un registro de 1996, un equipo de televisión captó en cámara una sombra alta y delgada que se movía con rapidez en un sector cerrado al público. Para muchos, no hay duda de que las paredes de este lugar absorbieron el dolor y la desesperación de miles de vidas, y que esas energías aún permanecen allí. Viajamos ahora a Sudamérica, a Colombia, donde la leyenda de El Salto del Tequendama mezcla la belleza natural con el misterio. Esta cascada de más de 130 metros de altura es conocida por sus aguas que caen con fuerza sobre un abismo rodeado de vegetación densa. Desde tiempos precolombinos se decía que los espíritus habitaban en el lugar, y durante la época colonial se convirtió en un sitio donde personas desesperadas iban para acabar con su vida. Lo que lo hace aún más inquietante es el antiguo hotel que se levanta justo frente a la cascada. Cerrado desde hace décadas, sus pasillos polvorientos y habitaciones abandonadas han sido escenario de múltiples testimonios sobre presencias y sonidos inexplicables. Algunos aseguran que en noches de luna llena se pueden ver siluetas caminando hacia el borde del salto para luego desvanecerse en el aire. En el Caribe, la isla de San Cristóbal y Nieves guarda su propio misterio en la mansión Cuttle, una antigua casa colonial en ruinas. Construida a principios del siglo XIX, fue testigo de una época marcada por la esclavitud y la explotación. La leyenda local cuenta que el dueño de la mansión realizó un pacto oscuro para obtener riquezas, y que desde entonces su espíritu vaga por los terrenos, protegiendo un tesoro escondido. Lo extraño es que varios arqueólogos y buscadores de reliquias que intentaron excavar en la zona sufrieron accidentes inexplicables, desde caídas graves hasta la pérdida repentina de sus herramientas. Incluso hay registros de que algunos equipos electrónicos dejaron de funcionar al acercarse a ciertas áreas, como si una fuerza invisible los desactivara. Si regresamos a Europa, encontramos en España el misterioso pueblo viejo de Belchite, destruido durante la Guerra Civil. Las ruinas, que aún se mantienen en pie, guardan una atmósfera que mezcla historia y tragedia. Visitantes han reportado escuchar disparos, gritos y rezos, como si el tiempo se hubiera detenido en medio del conflicto. En 1991, un grupo de investigadores grabó psicofonías en las que se escuchaban claramente voces suplicando ayuda. Lo más sorprendente es que las grabaciones se realizaron en pleno día y en un lugar donde no había nadie más presente. Este sitio se ha convertido en uno de los destinos favoritos para exploradores de lo paranormal en España,
y es considerado por muchos como un punto donde la energía de la guerra permanece latente. En Filipinas, la isla de Corregidor, conocida por su papel estratégico en la Segunda Guerra Mundial, es escenario de una de las leyendas más perturbadoras de Asia. Durante el conflicto, miles de soldados murieron aquí, y los túneles Malinta, que sirvieron como refugio y hospital, quedaron impregnados de dolor y muerte. Visitantes y guías aseguran escuchar pasos, susurros y gritos ahogados en las zonas más profundas, incluso cuando se encuentran completamente solos. Un dato que sorprende es que algunos soldados sobrevivientes que regresaron décadas después afirmaron sentir la misma presión en el pecho y el mismo miedo que experimentaron durante los bombardeos, como si la isla les recordara su sufrimiento. Cada uno de estos lugares es una ventana a la parte más oscura de nuestra historia, y lo fascinante es cómo las leyendas se transmiten y se transforman con el tiempo. Tal vez lo que comenzó como un simple rumor se convirtió en una advertencia, y esa advertencia en una historia que hoy forma parte de la identidad de un pueblo. Lo cierto es que cuando las voces del pasado se niegan a apagarse, algo en nosotros presta atención. Y aquí es donde quiero invitarte a dar un paso más. Si has sentido un escalofrío en alguna parte de tu ciudad, si conoces una historia que todos comentan pero pocos se atreven a investigar, compártela. Escríbela en los comentarios para que podamos seguir explorando juntos este mapa de misterios que recorre el planeta. Porque más allá del miedo, estas leyendas nos recuerdan que hay cosas que todavía no entendemos del todo. Nos obligan a mirar a nuestro alrededor con otros ojos, a cuestionar lo que creemos saber y a veces a sentir que no estamos tan solos. Si te ha gustado este viaje por los lugares más escalofriantes y sus leyendas más aterradoras, suscríbete para seguir explorando conmigo el lado oscuro del mundo. Así no te perderás la próxima historia, porque siempre habrá un rincón oscuro esperando a ser descubierto, y tal vez al escucharlo, descubras que no es solo una leyenda.